En 3 días de estimulación, este paciente ya comenzó a mostrar una mejoría en las heridas, que son comunes durante la hospitalización. También comenzó a presentar un habla más eficaz. Y con una semana de tratamiento, Ana, este paciente logró levantarse e ir al baño solo. Bienvenidos a una nueva cápsula de Café con Láser. Hoy tenemos una invitada súper especial, la doctora Lisiane Velo, que nos acompaña desde Brasil. Hoy va a contarnos cómo ha sido su experiencia en este mundo y vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Es un placer poder estar aquí y hablar sobre fotobiomodulación transcranial para aplicaciones neurológicas, demostrar los beneficios de una forma no invasiva, indoloro, en relación con la plasticidad y la rehabilitación de estos pacientes. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo ha sido la evolución del láser a nivel transcraneal? Sin duda, la ciencia ha crecido enormemente en los últimos años y la experiencia clínica también. Entonces, la rehabilitación ocurre desde pacientes que han sufrido traumas o lesiones cerebrales o que son portadores de patologías como Alzheimer, Parkinson, trastornos del espectro conductor, entre otras condiciones, que generan todo un contexto de oxidación cerebral. Y la luz tiene características antioxidantes, promueve esta neuroplasticidad, además de los eventos farmacológicos de mayor eficacia, también por sí sola, un tratamiento extremadamente eficaz. Qué bien. Es un tema que ha evolucionado demasiado y me gustaría que nos cuentes cuáles han sido como las evidencias más importantes que has encontrado en tus pacientes en cuanto a beneficios por usar la luz. Tengo un caso muy interesante de un paciente que fue politraumatizado, un paciente consumidor de drogas, que durante su internación realmente terminó siendo agredido por otros reclusos. Y este paciente permaneció durante 30 días internado en la UCI. Cuando salió, sus funciones vitales estaban estables. Aún así permaneció postrado en cama y con poca capacidad de habla, con muy poca respuesta a los estímulos. En 3 días de estimulación, este paciente ya comenzó a mostrar una mejoría en las heridas, que son comunes durante la hospitalización. También comenzó a presentar un habla más eficaz. Y con una semana de tratamiento, Ana, este paciente logró levantarse e ir al baño solo. Increíble. Como esa, hay muchas historias, muchas historias. Y hay un tema que es todavía muy importante dar a conocer y es la relación del eje intestino-cerebro. Sí. ¿Qué nos puedes contar o qué crees que necesitaría saber un paciente para comprender la importancia de esa conexión? Cada año, la ciencia ha estado mostrando más y más la correlación de las condiciones cerebrales y el intestino. Entonces, existen manifestaciones neuropsiquiátricas, manifestaciones neurodegenerativas, que son provocadas por un desequilibrio de la microbiota intestinal. Por lo tanto, la luz, cuando es irradiada tanto sobre el abdomen del paciente, como cuando es irradiada directamente sobre el cerebro de ese paciente, no es de forma invasiva, también es transcraneal. Tenemos esta integración de estímulo antioxidante, del estímulo al contexto de neuroplasticidad, del equilibrio de la microbiota y de la regulación de las condiciones intestinales, que hacen que el mecanismo patológico sea atenuado. Y el paciente, de hecho, tiene una rehabilitación más rápida y mucho más evidente. Claro. Por ejemplo, hablamos de algunas condiciones, pero una persona que está en condiciones normales o que se siente bien, ¿puede la luz ayudarlo a sentir mejor, darle más bienestar? Sí, muchas veces porque el paciente se siente bien, pero no va correctamente al baño.
O incluso, existen algunas condiciones de infecciones recurrentes. Esto es muy común. Por ejemplo, en la salud de la mujer. Entonces, es un paciente que siente ansiedad. No es una patología evidente, pero tiene alguna sensación de desequilibrio. Ahora, cuando hablamos de vivir, el mecanismo del envejecimiento por sí mismo ya es un estrés oxidativo. Entonces, sin duda, para todos los pacientes, siempre hay un momento oportuno para utilizar esta terapia lumínica, que realmente es un medicamento no invasivo. No causa efectos secundarios que puedan generar otras complicaciones al paciente. Son solo beneficios. Entonces, siempre habrá un problema buscando una solución. Y la luz está en ese nivel. Bueno, mi hija tiene 4 años y desde el año pasado iniciamos un proceso en fonoaudiología acompañado con láser. Durante este tratamiento fuimos encontrando que el láser podía intervenir dentro de su proceso a nivel transcraneal y transabdominal. La verdad ha sido una experiencia, digamos que muy visible en cuanto a cómo mejoró su sueño, a nivel de temperamento, cómo reaccionaba ante diferentes situaciones estresantes para su edad. Iniciamos también a darnos cuenta a nivel de bruxismo, estaba generando bruxismo en las noches y con algunos cambios en su alimentación, en el higiene del sueño, hemos encontrado que sus beneficios han sido muy notorios. Sí. Y en casa somos muy juiciosos con el uso de ILIB. Entonces, incluso en este momento que me encuentro en embarazo, hemos continuado con el uso a nivel de bienestar. Entonces, por eso te preguntaba, cuando uno se siente bien, pero de pronto quiere sentirse mejor o se da cuenta que duerme pero no descansa o que se enferma muy seguido. Sí. Entonces empezamos a tratar de ser como muy juiciosos con este uso dentro de la casa y hemos encontrado diferentes beneficios, pero hay uno que ha sido como generalizado y ha sido que nos hemos enfermado menos, o sea, como que a nivel inmunológico Sí. hemos sentido la diferencia, aun cuando Alicia está en colegio y hay muchos virus alrededor. Entonces, me gustaría como también saber qué piensas de eso, cómo funciona o qué conocemos con niños y ese manejo como generalizado de acompañamiento a tratamientos o a momentos de su crecimiento. Perfeito. Perfecto. El desarrollo se ve enormemente beneficiado, porque el niño a los 4 años está atravesando un neurodesarrollo, desarrollándose físicamente. Entonces, todos estos procesos realmente generan un estrés oxidativo, que en algunos casos nos lleva a una condición de establecimiento de un patrón de desarrollo reducido. La luz promueve un contexto de oxigenación más eficiente, un mecanismo antioxidante. Y cuando se tiene esta efectividad, especialmente en el sueño, creo que es uno de los efectos más inmediatos y observables. Solo por este hecho, ya existe toda una condición de beneficio para este niño. Incluso en su caso, porque el embarazo también es un momento de una gran revolución hormonal, un contexto físico que exige mucho de la mujer. Y a veces aparece un pequeño dolor, surge una molestia, y el ILIB puede ayudar muchísimo al proceso de oxigenación del bebé, al bienestar de la futura madre, para que pueda gestar a su hijo con mayor comodidad psicológica. Inclusive, porque cuando tenemos algún tipo de sufrimiento, eso también se transmite al niño. O incluso cuando se recurre a medicamentos, porque hoy los estudios muestran que existen algunas condiciones que impactan el neurodesarrollo del bebé y que tienen un origen farmacológico. Entonces, cuando realmente no necesitamos utilizarlos y la luz contribuye a este bienestar, siempre será la opción preferible. Va muy bien. Muy bien, muy bien. Parece que fuera un equipo muy sencillo de ubicar, solo una lucecita, pero existen criterios a considerar, ya seas paciente que lo utilices o un doctor que quiera involucrarlo.
¿qué criterios deberían tener en cuenta para establecer esos protocolos o la mejor forma de utilizarlo? Sí, en primer lugar, es importante que este paciente sepa qué tiene. Entonces, si se trata de un procedimiento estético o de un recurso para proporcionar más energía antes de realizar ejercicio físico, es importante que conozca sus condiciones de salud. Por lo tanto, esta consulta previa para su uso es de fundamental importancia y según la necesidad, para que sepa cómo utilizarlo, debido a una patología de la que es portador. Este profesional sabrá orientarlo sobre cuánto tiempo debe utilizarlo, de qué manera debe hacerlo. Entonces, así como cualquier ciencia y como cualquier medicación, la luz también es una medicación que exige este conocimiento, esta comprensión de la condición específica de cada paciente, para que pueda ser utilizada de la mejor manera posible. Claro. Bueno, creo que es una información muy interesante. Es un tema que apasiona, que cada vez podemos aprender más acerca de esto. Entonces, seguramente vas a volver a Colombia, nos vas a volver a visitar. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de parte de WeLaser. Y no, creo que tendremos mucha tela por cortar en una próxima cápsula de Café con Láser.